what if de esta semana va a ser el siguiente. ¿Qué pasaría si Phil Jackson hubiera sido el salvador de los Lakers en el año 2012? Y es que fue la llamada que nunca llegó. Hay que decir que los Lakers habían sido campeones en 2010, todo el mundo lo sabe, ganaron 4-3 contra Boston Celtics. 2011 es un año en el que en semifinales de conferencia caen contra los Dallas Mavericks, que acabarían siendo campeones con Rick Carlisle, como hemos comentado antes, un entrenador que sabe lo que es ganar sin tener el mejor equipo, porque no lo tenían. Pero en la temporada 2011-2012, ya con Jerry Buss completamente apartado del equipo, aunque según cuentan sus hijos, alguna decisión seguía tomando por teléfono. No sé hasta qué punto eso era verdad o era excusa de los hijos por echarse atrás en algunas cosas, porque como hemos comentado también en el pick and roll, él le dejó a partes iguales a sus 6 hijos los Lakers. Entonces todo el mundo al principio tenía voz y voto, aunque hubieran demostrado durante 30 o 35 años, en el caso de algunos, la completa ineptitud que tenían para llevar la franquicia, porque desde que eran jóvenes el padre se había intentado encargar de que sus hijos tuvieran un futuro dentro de la franquicia de los Lakers, asignándole a cada uno un rol. Como no pudieron, literalmente a algunos les puso otro tipo de equipos. El caso es que el señor Jim Buss, el hijo mayor, era uno de esos, que tuvo un equipo de fútbol sala y que en 4 años hizo bancarrota. Luego tuvo equipo de caballos, bancarrota. Estamos hablando de un tipo que cuando entró a la agencia, perdón, a las oficinas junto a Mitch Ketchup, que era el general manager de los Lakers, quiso tomar decisiones, pero ya no sé yo deciros si eran decisiones acertadas desde su punto de vista o decisiones que fueran las contrarias a las que su hermana Ginny hubiera hecho o que quería. Porque desde el principio Ginny Buss era la favorita de su padre y además era la que más talento tenía. Había sido la presidenta del estadio de los Lakers en Inglewood durante muchos años, la presidenta de las finanzas, y cuando entró en el cargo de los Lakers, hay que decir que Ginny era la novia de Phil Jackson, el que había hecho a los Lakers 5 veces campeones después de haber hecho 6 veces campeones a Chicago Bulls, alguien que evidentemente sabía todo lo que se puede saber del mundo del baloncesto en cuanto a ser un buen entrenador. ¿Qué pasó? Que ficharon a Mike Brown. Mike Brown, un tipo de un corte completamente diferente al de Jackson, un tipo centrado en la defensa, que había llevado a los Cleveland Cavaliers a la final de 2007 junto a LeBron y que querían que los Lakers fueran un tipo de equipo, más defensivo porque en primera ronda en semifinales de 2011 Dallas Mavericks los arrasó completamente y se quedaron con eso. ¿Qué pasa aquí? Que el señor Mitch Ketchup junto con Jim Buss, en vez de escuchar lo que la apuesta o la idea que tuvo Phil Jackson, quisieron, como hemos dicho, hacer lo contrario a lo que su hermana habría hecho. ¿Por qué? Porque Phil Jackson ya estaba muy mal de salud, tenía las piernas muy mal, y entonces le ofreció tener algún trabajo en el que pudiera estar en la oficina de Lakers, no ser el entrenador, para así no viajar, que era lo que más le dolía, entre comillas, y que pudiera estar tomando decisiones en lo deportivo. Él quiso tener a Brian Shaw como head coach, como entrenador. Brian Shaw, que había sido campeón con los Lakers 3 veces y que después había sido muchos años asistente, tanto con él como sin él. Evidentemente eso lo cancelaron por completo, pero no solo eso, sino que ni siquiera le dieron una llamada de respuesta. Estamos hablando de un tío que había puesto a Los Ángeles a la altura de Boston Celtics 30 años después. No solo no lo llamaron, sino que encima hablaron negativamente de él, como por ejemplo Jim Ketchup, que recordamos era el hermano de Ginny. Este What If necesita mucho background por todo este tema, porque hay que decir que el señor Jim Ketchup dijo que su primer trabajo como trabajador de los Lakers en la oficina había sido de asistente de scoutings para Jerry West y Mitch Ketchup, que era el ayudante de Jerry West. Jerry West fue el tío que trajo a Shaq, fue el tío que hizo el traspaso de Blake Divac por un Kobe Bryant que jugaba en el instituto, fue el tío que construyó a los mejores Warriors de la historia. Estamos hablando de ese tipo de tíos, que además construyó también los Lakers del Showtime. Un tío que ha estado 50 años en la liga. No aprendió nada, absolutamente, porque dijo que el scouting
Palabras textuales, el scouting es tan fácil que si te vas a un bar y preguntas a 10 aficionados a la NBA qué harían, el scouting de un entrenador, o sea, de un equipo de la NBA, tomaría la misma decisión. ¿Qué pasó cuando le dieron más importancia en el cargo cuando su padre se puso peor? Echó a 24 trabajadores de los Lakers que entre todos sumaban más de 100 años de experiencia en la liga. Eso fue el año 2011. En 2012 contratan de entrenador a Mike Brown y Mike Brown solo entrena al equipo durante 11 partidos. Perdón, durante 5 partidos. Porque al quinto partido solo ganan uno y al quinto partido su padre desde el hospital llama y dice que lo echen sí o sí en el momento. Momento en el que los Lakers fueron entrenados por Bickerstaff, que es el padre del Bickerstaff que todos conocían ahora como entrenador de los Detroit Pistons, que además había sido el entrenador jefe cuando Mike Brown era asistente, o sea, se habían cambiado las torres. ¿Qué pasó? Que nos enteramos después de que Jim Bass había firmado a Mike Brown sin decírselo a nadie, sin decírselo a su padre, sin decírselo a Miss Ketchup, que era el general manager, y sin decírselo a Kobe Bryant siquiera. Completamente, raya, completamente. Esto dinamitó completamente el equipo de los Lakers, porque la siguiente gran idea fue contratar a Mike D'Antoni, que había sido el constructor de un equipo que era un rodillo en ataque, como Phoenix Suns, que hizo que llegaran a finales de conferencia, que hizo a Steve Nash 2 veces campeón o sea, 2 veces MVP de la NBA en 2005-2006, y que junto con Amari Stoudemire hicieron una dupla increíble a principios de los 2000. Pero él pensó, bueno, hemos fichado a Nash, vamos a repetirlo 2 veces, ¿no? Claro, pero es que Nash tenía 10 años más y el equipo, el roster de los Lakers no estaba creado para posesiones de 7 segundos o menos, que era lo que Mike D'Antoni quería hacer y lo que siempre había hecho en la NBA. Conclusión, imaginaros a Dwight Howard, como era Dwight Howard, intentando jugar en un equipo que tira triple y triple y triple, lo que luego más adelante modificaría Mike D'Antoni después de aprender con Clint Capela, pero en ese momento no lo hizo. E intentó que Pau Gasol hiciera ese tipo de juego, cosa que tampoco estaba acostumbrado, porque era un tío muy, muy inteligente en pista, pero que la velocidad y el tiro exterior no era su fuerte. Con lo cual, aquello no funcionó y estaban con un récord de 29-30 en los primeros 59 partidos de la liga, pudiendo quedar incluso fuera de playoff después de haber jugado playoff desde 2006, creo que fue el último año que se perdieron playoff, o 2005. O sea, muchos años. Entonces, Kobe dijo, esto no puede ser, hay que darlo todo. En marzo y abril, Kobe promedia 45 minutos por partido, solo descansa 3 minutos y hay momentos que no lo hemos podido rescatar, pero es que hay momentos en los que Mike D'Antoni le dice de cambiarlo y ni le mira. Kobe estaba decidido a meter a los Lakers en playoff como fuera. Promedia durante abril 30 puntos, 7 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y un tapón, y consigue un récord de 13 victorias de 19 partidos. Esos partidos de Kobe son una barbaridad. Una barbaridad porque además Pau Gasol solo jugó 46 partidos, algo así ese año, porque tuvo una lesión en el pie por otra vez, culpa del tipo de juego que estaban haciendo, porque Pau no podía correr, sprintar para arriba y para abajo durante tanto tiempo un tío de 2.16 o 2.12. Entonces el what if sería, ¿qué hubiera pasado? Si hubieran razonado un poco y evidentemente Phil Jackson es un tío que sabe un poco de esto, hubiera contratado a alguien, entrenador adecuado a los jugadores que tenían. No digo que fuera Brian Shaw, no, porque además Brian Shaw demostró luego que no estaba preparado para un banquillo de NBA, creo que fue Detroit Pistons y no duró apenas, pero bueno, después de tener 11 anillos como entrenador más 2 como jugador, debería saber que un entrenador de un perfil adecuado al roster que tú tienes sería bueno. ¿Qué hubiera pasado si esto hubiera sido así? Evidentemente, podemos decir que Dwight Howard estaba destinado a ser la cara de los Lakers, la cara de la franquicia, y no abandonar el equipo después de un año, cobrando en Houston 30 millones menos de lo que podía ofrecer Lakers, y le ofrecieron. Imaginaros, para rechazar 30 millones, cómo acabó ese año. Evidentemente Howard tuvo mucha culpa de lo que pasó, porque además se lo tomó a chiste y no cayó nada bien con Kobe. Pero se aprende con las victorias. Yo creo que se hubieran entendido. ¿Qué hubiera pasado con Pau Gasol?
Evidentemente no habría estado lesionado tanto tiempo, no se habría marchado un año después a Chicago, ese contratito de 2 años que tuvo en Chicago, porque Pau era el mejor amigo de Kobe y Pau estaba encantado con vivir en Los Ángeles, era una vida que estaba muy acostumbrado a hacerla y que él lo dijo que los 6 años con Lakers fueron lo mejor de su vida. Podemos entender que evidentemente, aunque no fuera entrenador, Phil Jackson supo llevar a Dennis Rodman en los mejores años de la carrera de Rodman, supo llevar, perdón, a Shaquille O'Neal con el carácter de Shaquille y con la forma de entrenar de Shaquille, entiéndanse comillas, con lo cual podemos entender que Dwight Howard hubiera sí o sí sabido entenderse con Kobe, porque evidentemente Kobe ya estaba de vuelta de problemas con Shaq y Kobe quería ganar, hiciera falta lo que hiciera falta, porque estaba loquísimo por llegar a 6 anillos y por igualar a Jordan. Por eso, en el último partido contra los Golden State Warriors, Kobe Bryant se parte por completo el tendón de Aquiles con una de las peores imágenes que yo he vivido en directo viendo NBA y que inexplicablemente, según los doctores, Kobe Bryant volvió a pista, tiró los 2 tiros libres y se marchó andando. Algo que decían que no era normal y que después de la operación, cuando le preguntaron, dijo que solo lo hizo porque no quería que su mujer y sus hijas que estaban en la grada lo vieran siendo ayudado por otro para irse. Que lo vieran yéndose por su propio pie. Evidentemente, Lakers entró en playoff. Fueron una de las mejores noches. Las de los últimos mes y medio de Bryant son una de las mejores noches en cuanto a clutch time para Kobe. Hay partidos que gana él con 3, incluso 4 triples en los últimos segundos remontando, pero sin Kobe caen 4-0 en primera ronda contra San Antonio Spurs y se destruyen por completo los Lakers. Pau acabaría saliendo en cuanto acaba su contrato al año siguiente. Bynum, que tenía problemas de rodilla, dijo que se iba a centrar en recuperarse de la rodilla. Lo encontraron ese verano bailando flamenco aquí en Granada, creo que fue en Sevilla. O sea, los Lakers se destruyeron por completo. Jim Bass fue echado por su propia hermana del equipo, algo que cualquier fan de los Lakers lo agradece, incluso como hemos dicho con denuncias de por medio. Y ahora mismo Jim Bass no tiene ni cara pública, o sea, no quiere ni hacer declaraciones. Quiero recordar un poco que hablando de, evidentemente, lo que es un what if, cómo habría cambiado el tema. Como hemos dicho antes, Howard se fue a Houston para jugar con Harden. Harden no habría jugado con Dwight Howard. No sabemos quién habría sido el acompañante, aunque hay que decir que no estuvo mucho tiempo Howard con Harden. Pau Gasol quizá no habría ido nunca a Chicago Bulls a vivir esos 2 años tan bonitos para él y para la conferencia y para esa imagen que tenemos como españoles de que 2 hermanos hicieran el salto inicial en All-Star Game. ¿Qué hubiera pasado con LeBron James? ¿Hubiera venido en el verano de 2018 a los Lakers? Porque evidentemente con unos Lakers sanos sin Kobe a ese tan lesionado, quizá no hubieran tenido tanto espacio salarial, hubieran tenido alguna gente libre que querían firmar, como por ejemplo la Marcus Aldridge, que se marchó en 2017 a los San Antonio Spurs y que los Lakers intentaron firmar, pero que la Marcus dijo que los Lakers eran un solar y que él quería ganar. No lo acabó consiguiendo en San Antonio, no por mucho, pero la intención era esa, firmar con los Lakers, porque desde mitad de temporada había muchísimos rumores. Luego, evidentemente, la gran idea de los Lakers de la reunión con la Marcus, que eso lo podremos comentar otro día porque no viene a cuenta ahora, no hizo nada bien y que con un Kobe bien, quizá Pau todavía en los Lakers, con Howard como dueño de la franquicia ya a nivel deportivo, hubieran posibilitado que haya agentes libres que quisieran venir a los Lakers y que, evidentemente, con un general manager como Phil Jackson, no se le habrían dado 48 millones y medio en 2 años a Kobe Bryant con un Aquiles roto. No sabemos si se lo hubiera roto o no, pero Phil Jackson no hubiera firmado ese contrato porque además Kobe, después de firmar el contrato, dijo que él hubiera firmado cualquier contrato que le hubieran ofrecido, solo que ese fue el primero que le ofrecieron. O sea, no hubo ningún tipo de negociación por parte de Mitch Ketchup para intentar bajarle el sueldo, sino que además se lo subió. Una locura que tuvo a los Lakers en 17 victorias en 2013, perdón, en 2016 y que no pudieron reconstruir hasta 2 años más tarde de que Kobe se marchara.
Así que este es el What If de esta semana por parte de una de las peores decisiones de la historia de la franquicia de los Lakers, que acabarían siendo muchos años de barbecho y de no estancia en playoff.